Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Bueno, saludamos a Tomás Murián desde Punta Arenas, que nos accedió a estar con nosotros aquí en Tiempos que Muerden. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás en esa región tan bella? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy feliz aquí en Magallanes y muy contento de poder hablar contigo. Bueno, Tomás, también para mí es un placer. Hace mucho tiempo que no conversamos. ¿Desde hace cuánto que te fuiste a vivir a Punta Arenas? Me fui a vivir a Punta Arenas hace 3 años y estoy acá muy contento Ujú. en esta tierra magallánica. Una tierra hermosa, una tierra además de luchadores, ¿no? Una tierra Sí, con mucha historia, sí, exactamente. absolutamente. Tomás, cuéntame, tú partes primero, ¿cómo se ve desde la región? Porque está en región, yo soy de región y conozco muy bien eso. ¿Cómo se ve desde la región el centro, lo que ocurre en el país? ¿Cuál es la mirada desde Magallanes a lo que está aconteciendo en el Chile actual? Bueno, es una mirada a la distancia, Ujú. pero una mirada eh, de una región donde hay gente potente, luchadora, eh, y donde la Universidad de Magallanes es, me parece a mí, una muy buena universidad. Entonces, es una mirada a la distancia, pero una mirada comprometida con el destino de Chile. Eh, los magallánicos muchas veces se han sentido eh, dejados de lado por el centro. Eso no ha dejado de pasar, pero los magallánicos son luchadores y por lo tanto comprometidos con el destino de Chile. Así es, bueno, hay que pensar que además una de las primeras manifestaciones en contra de Pinochet se hicieron en Magallanes, ¿no? Los magallánicos se organizaron cuando fue el dictador y fue una cosa bastante potente, bastante fuerte. Magallanes se ha caracterizado justamente por eso, por esa trayectoria, esa historia de lucha. Ahora, tú dices algo que es que en general todas las regiones lo sienten, que es el peso del centralismo en relación a sus regiones, y más aún en relación a una región tan apartada como es Magallanes. Yo lo digo porque también soy magallánica, ¿no? Comparto también ese orgullo Exactamente. de ser Sí, magallánica y de haber nacido, ojo, en Puerto Natales, donde están los famosos tirapiedras, donde surgió el movimiento de los exactamente. La tirapiedras. rebelión de los tirapiedras. Así Un es. gran libro de Ramón Arriagada. Así es, un gran libro de Ramón Arriagada que justamente da cuenta de estas luchas obreras, ¿no? De la primera gran huelga en Puerto Natales y en toda la región, que fue muy importante. Ahora, Sí, ¿cómo se ve? Tú dices, se ve desde Magallanes, miras con atención lo que está ocurriendo, ¿no la miras con preocupación a propósito de este momento que estamos viviendo? ¿Cómo estás sí. analizando este momento? ¿Cómo lo analiza Tomás Murián, el intelectual, el sociólogo, el analista? Sí, lo miro con preocupación, especialmente preocupado si gana la derecha, si gana Kast, porque la derecha en Chile no ha sido democrática. Eso hay que recordarlo. No solo apoyó la dictadura de Pinochet, anteriormente apoyó la de Ibáñez entre 1927 y 1931. También la derecha apoyó a Gabriel González Videla, que puso fuera la ley al Partido Comunista, situación que duró 10 años. Ujú. Entonces, si gana la derecha, esta derecha que apoyó la dictadura, me pregunto qué puede pasar en Chile. Espero que no pase nada grave, pero eso va a ser fruto de la lucha política. Ahora,
¿Qué puede pasar en Chile si gana esa derecha? Bueno, eh, va a haber una oposición potente de centro izquierda, la cual tendrá que combatir para evitar que esta derecha encabezada por Kass haga lo que Kaiser, uno de sus apoderados o de las personas que lo apoyan, dijo que iba a propiciar un nuevo golpe. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición? Tiene que luchar porque la democracia se mantenga. Y eso es producto del combate político. Ujú. Ahora, ¿tú sientes que las fuerzas progresistas y de izquierda han estado a la altura de estos momentos históricos, de estas coyunturas? ¿Tú sientes que están articuladas, que son capaces efectivamente de aglutinar y tener una respuesta coherente para defender esos valores, esos principios democráticos? ¿Cómo ves hoy día tú a las izquierdas en nuestro país? Bueno, las miro como una izquierda problemática. Ujú, No tengo una buena opinión del gobierno de Gabriel Boric. ujú, Ha hecho cosas importantes como las pensiones, como la reforma de las pensiones, como las 40 horas, como pagar el sueldo a los profesores que estaban en deuda, como estar a favor de las personas que fueron imputadas el 19 de octubre del 2019, ujú. pero no ha cambiado la constitución, que me parece a mí que debió ser una de las tareas más importantes a realizar. Entonces tengo una visión del gobierno de Boris como un gobierno que ha hecho cosas, pero que ha dejado en el tapete lo que me parece más importante, eh, dejar de lado esta constitución impuesta por Pinochet, aunque ella, por supuesto, fue reformada positivamente por Ricardo Lago, que sacó por lo menos los senadores designados, que eran uno de los enclaves autoritarios, por usar las palabras de Manuel Antonio Guerrero, que existían. Ahora, hay que pensar también de que hubo dos intentos por cambiar la constitución durante el Sí, gobierno de Boric. sí, pero no se cambió. Ujú. Eh, entonces, es Pero una tarea que quedó eso fue producto de una, inconclusa. ajá, Mm, es una tarea inconclusa. O sea, ¿tú crees que sí, efectivamente esto sigue pendiente, el tema del cambio de la constitución? sí, creo que sigue pendiente. ¿Por qué crees tú que se perdieron esos dos plebiscitos? ¿Por qué crees que esas dos posibilidades de cambio se perdieron? Eh, no, no podría decirte las razones, pero, porque, pero la razón principal es que no se dio una lucha efectiva que lograra acumular fuerza, Ujú, porque la acumulación de fuerza es la tarea principal a la que debe estar abocada la izquierda para enfrentarse a una derecha que no hay que olvidar que fue pinochetista y que sigue siéndolo. ujú. Ahora, Tomás, quiero que hablemos un poco de lo que significó el Chile actual, Anatomía de un mito, que fue uno de los libros fundamentales para poder leer y releer las características, ¿no? La esencia, la naturaleza de la transición, ¿no? De la postdictadura, que fue un libro no solamente un bestseller, sino que causó uno de los debates más interesantes, ¿no? Yo diría del mundo intelectual en esos años, ¿no? Donde de alguna forma había un pensamiento, una mirada y un pensamiento crítico, donde había varios intelectuales públicos que entraban al ruedo y que debatían en torno a estos temas. Ese Chile actual, Anatomía, un mito que tú describes, ¿no? Y que tiene que ver con esta postdictadura. ¿Qué correlato tiene con el Chile actual? Hoy día que estamos a puerta, efectivamente, entre otras, entre las opciones
¿no? Entre un gobierno de centro izquierda, progresista, o un gobierno de derecha de la ultraderecha, encabezado por la ultraderecha. Bueno, son otros tiempos, por supuesto, eh, pero tienen en común, pienso yo, la idea de que si se impone CAS, se va a profundizar el Chile neoliberal que impuso la dictadura de Pinochet y que la concertación corrigió, pero no eliminó. Ujú, Entonces, hay similitudes y distancias, ujú, porque los tiempos cambian, la historia avanza, eh, pero pienso que CAS reintroduce la posibilidad de recortar avances democráticos que se han ido logrando. ujú, Eh, y eso me parece que debe forzar a la centroizquierda ujú, a buscar acumulación de fuerza para poder enfrentarse a esas situaciones. ujú. Recortar la democracia sería un gran daño para Chile. Sin duda. Tomás, estaba pensando, a propósito, bueno, eso sin duda que es una tarea de los movimientos sociales, de la izquierda, de los partidos, de centro izquierda, de los partidos democráticos. Pero ahí hay un rol que sin duda han jugado, y como, así como lo jugaron en la década de los 90, a propósito de tu libro, de la emergencia de todo un debate intelectual en torno a la naturaleza de la transición, y que hoy día de alguna forma no está. La figura del intelectual público ha desaparecido. La figura de esta reflexión crítica, intelectual más crítica, como que no está presente hoy día en el debate público. Tú mismo en una de las últimas entrevistas que aparece en el libro Plural que acaban de presentar en la FILSA, ¿no? Dices tú que las ciencias sociales están como escondidas, ¿no? Que están en una especie de clandestinidad. ¿No? A propósito de qué es lo que va alimentando, las ideas que van alimentando, ¿no? A estos movimientos sociales, a Sí. estos movimientos democráticos, etcétera. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ocurre que se han ido impuestos en Chile postulados que el autoritarismo de Pinochet introdujo en la sociedad chilena. Y eso ha hecho que los intelectuales públicos de centro izquierda tengan poco espacio en la sociedad chilena actual. Por ejemplo, no se le da la palabra a personas como Manuel Antonio Garretón y sí se le da la palabra a personas como José Joaquín Brunner que pasaron de la centroizquierda a la derecha. Entonces, los intelectuales públicos son silenciados, eh, y eso fomenta la posibilidad que surjan personajes como Kass, apoyado, como dije, por Kaiser, que dijo que estaría dispuesto a postular un nuevo golpe de Estado. Eh, Eso no hay que olvidarlo. Ujú, Es una amenaza decisiva que debería hacerle pensar a la gente que no hay que votar por Kass porque se pone en peligro la democracia que tenemos. Imperfecta, pero mejor que cualquier violación de la democracia. ujú. Ahora, estamos en tiempos que muerden conversando con el sociólogo, el intelectual, el académico Tomás Mulián. Desde Punta Arenas, Tomás Mulián accedió a esta entrevista aquí en Tiempos que Muerden a propósito de la presentación de su libro Plural hace unos pocos días en la FILSA, ¿no? Presentada por Manuel Antonio Garretón y por Pierina Ferretti. Es un libro que reúne entrevistas, reflexiones, artículos, ensayos, una presentación de Álvaro Ramis muy interesante, ¿no? De los editores también. Pero quiero volver al tema del intelectual público, que, claro, tú señalas no tienen espacio hoy día, ¿no? No hay espacio, se le da espacio a otros, pero
Pero, ¿qué pasa con las ciencias sociales en las universidades? ¿Qué pasa con esa figura que habitualmente emerge, ¿no? Desde la academia y que es capaz de irrumpir en el espacio público a hablar? ¿Tú sientes que las universidades efectivamente hoy día están, es una, han constituido, se constituyen como un ambiente propicio para la figura de estos intelectuales públicos? ¿O no? Lo digo porque de alguna forma algunos han señalado de que estas demandas de las universidades a propósito de los papers, de las exigencias, ¿no? De estar concentrados en una serie de trabajos que les demanda la academia, impide que efectivamente exista una mirada más global, más reflexiva hacia el espacio público. De alguna manera, arrancado del espacio público, ¿no? A esa figura de ese intelectual público que emergía de las universidades, sobre todo públicas, y que hoy día está capturado en estas lógicas, nuevas lógicas de esta universidad más neoliberalizada. Bueno, las universidades públicas están muy afectadas por una crisis económica. Entonces, eso potencia el antiacademicismo, podemos decir. Ujú, Potencia entonces que las universidades se vuelquen a tareas donde el análisis crítico de la sociedad es descartado, ujú, porque de aplicárselo, la situación económica de las universidades sería peor de lo que es. Pero en el caso de la Universidad de Magallanes, yo encuentro que pese a que también está muy afectada por esta situación, eh, hay espacios. ujú, Yo trabajo allí en una unidad que se llama Unidad de Estudios Regionales, ujú. dirigida por Felipe Lago, que fue el gestor del libro que acabo de escribir, Sí, que Felipe Ramos, escribe, Felipe Ramos mm, y Dominga Pesutich García también aparece como editora también del libro, muy interesante los textos de ambos, ¿no? ya, bueno, entonces pienso yo que en la Universidad de Magallanes hay todavía espacios Ujú, y los académicos deberían luchar porque esos espacios siguieran abiertos. Estas situaciones generan necesariamente eh, un debate político. Si las mm, universidades eh, se refugian en situaciones antiacadémicas, no potencian la crítica a la sociedad, bueno, los académicos deberíamos combatir porque eso no ocurriera. Eh, Debería haber lucha política, debate, conversaciones, querellas para lograr activar espacios de discusión, de conversación abierta, porque la conversación abierta que se realice la utopía, que en la esquina donde los ciudadanos hablan de fútbol, se hable también de la sociedad chilena, de su porvenir, de su quehacer. ujú. Interesante lo que tú señalas. Eso tiene que ver con estas ciencias sociales que están como escondidas, que están en una especie de clandestinidad, como tú señalas. ¿Qué pasa con las ciencias sociales en las universidades? Bueno, las ciencias sociales en la Chile, la católica, la sociología sigue siendo importante y significativa, Ujú, pero ha dejado de serlo en otras universidades. Yo trabajaba en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en la cual la carrera de sociología prácticamente no ha tenido alumnos en los últimos tiempos. Y eso también afecta a otras universidades, como la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, eso eh, es una mala, una mala señal. ¿Por qué Eh, crees tú que se produce eso?
cuando siempre fue sociología una carrera muy apreciada en general por los estudiantes. ¿Por qué la sociología no está hoy día siendo, no son signos de un tiempos más pragmáticos? Eh, Sí, sí, sí. ¿Qué nos está Es- indicando eso? Estos tiempos de la postdictadura son tiempos, como tú dices, pragmáticos. Eh, Son los tiempos eh, de gobiernos donde el pimponeo Bachelet-Piñera, eh, siendo Piñera, como sabemos, un hombre de derecha, eh, que, por ejemplo, en los sucesos del 2019 ejerció una dura represión. Entonces, entonces Mm, podemos decir que la derecha ha logrado recuperar espacio en las universidades. ujú, Recordemos que hay varias universidades que están sumergidas en este tipo de tendencia. La ujú, Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Finisterre, aunque en la Universidad de Finisterre a mí me tocó dar una conferencia sobre Allende, ujú, estando presente la señora Tencha. ujú, Eh, y bueno, ujú, pero la derecha se ha entronizado en las universidades, ujú, eh, liquidando, por desgracia, eh, aspectos críticos, quitando la palabra a algunas personas, eh, y la izquierda no ha sabido luchar por abrirse espacio. ujú. Entonces, la culpa no es solo de la derecha, sino también de la escasa capacidad de resistencia de la propia centroizquierda. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hacer una breve pausa. Estamos aquí en Tiempos que Muerden con el sociólogo Tomás Mulián, que desde Punta Arenas estamos conversando a propósito, bueno, de su residencia allá al sur del mundo, en la Patagonia, a propósito de su libro Plural, que acaba de ser presentado aquí en Filsa, ¿no? En una suerte también de homenaje a esta figura tan importante de las ciencias sociales, del pensamiento crítico en nuestro país, como lo es Tomás Muriar, uno de los ejemplos de intelectual público que yo diría que hoy día lo vemos casi, está casi como en extinción. Una breve pausa y regresamos a Tiempos que Muerden. Estamos conversando con Tomás Mulián, sociólogo desde Punta Arenas. Tomás Mulián, estamos hablando no solo de su libro Plural, sino de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Estábamos hablando de las universidades, del rol de las universidades, cómo la izquierda han abandonado de alguna manera las universidades o no han dado ciertas batallas a propósito del pensamiento crítico, ¿no? De ampliar los escenarios, de ampliar el panorama. Pero quería un poco a propósito de universidades, Tomás, que habláramos de lo que significó la experiencia de... Tú fuiste durante mucho tiempo rector de la Universidad Arcis, que hasta el día de hoy se recuerda como un ejemplo espectacular de una universidad donde, bueno, donde se formaron generaciones de, bueno, de distintas disciplinas, pero sobre todo justamente vinculadas con el mundo cultural, con el mundo del pensamiento crítico, con el mundo del arte. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Bueno, recuerdo esa experiencia con melancolía, podemos decir así, Ajá. ¿no? No solo está yo en esa universidad, está Jorge Arrate, Ujú, Gabriel Salazar, entre otras personas, ¿no? Eh, Estuvo también Sergio Grez, ujú, un historiador que ha escrito importantes libros y que aún no le dan el Premio Nacional de Historia. Sergio Grez escribió un libro sobre los anarquistas, otro sobre el Partido Democrático, sí. otro sobre la historia del comunismo en Chile, centrada en Recabarren. Bueno, eh, era una universidad abierta al diálogo, eh, y donde el conjunto de académicos que allí estábamos, eh, pudimos
discutir, conversar. Creo que las conversaciones son esenciales en el juego democrático. Ujú. Y eso se pudo hacer en esa universidad porque está ese conjunto de personas. Bueno, además, una de las personas que dirigía esa universidad era Max Marambio, que en este tiempo estaba vinculado con Cuba. Después de la muerte de Fidel, eh, se alejó de aquello No, y se peleó con Cuba, se fue peleó con acusado, Raúl. no, se peleó con Cuba y fue acusado además de apropiarse de dineros cubanos. Sí, exactamente, sí. Eh, bueno, eh, pero en ese tiempo Mm. estaba vinculado con Cuba, incluso me invitó a Cuba, fui para allá y escuché a Fidel Castro hablar, por supuesto, largo tiempo, Muchas eh, horas, muchas sí, horas me imagino. muchas, como 2 horas, sí. Eh, bueno, pero esta universidad eh, fue para mí una, una experiencia que recuerdo, como dije, con melancolía, Ajá. porque, porque ya no existe. Es uno de los proyectos más hermosos de la izquierda y desapareció, como tantos proyectos que ha tenido la izquierda en el campo cultural, ¿no? Estoy pensando en revistas, en medios, Sí, por ejemplo, bueno, no solamente en revistas y en medios que hemos tenido varios, sino también en algo tan importante como una universidad como Arci, que no están, ¿no? sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, tampoco está la revista Rocinante No, pues, que que tú dirigiste, así es, tampoco está el Anales que tú dirigiste así en es. varias oportunidades en la Mm. Universidad de Chile. Sí, bueno, Ahí yo tengo el número 15 y el número 18, sí, donde escribí sí, 2 artículos. sí, tremendos Era textos. una gran revista, Sí, ¿no? pero sigue la revista Anales, sigue saliendo. Sigue saliendo, Sí, la sí, Universidad de Chile sus medios los mantiene, ¿no? Como medios sí, públicos, creo que eso es muy importante. Tomás, a sí. propósito, no quería que se me fuera algo que leí en el libro que acabas de presentar, Plural, cuando tú recién narras esta anécdota, que luego vas tú a Cuba, a propósito de la Universidad de Arcis, que escuchas a Fidel Castro, pero luego tú cuentas, está en este libro, que vas a la casa de Max Marambio, donde aparece Fidel Castro, y que de pronto al fondo de Hay la un casa caballero. hay un caballero. Cuenta quién es ese caballero y qué es lo que te dice, que me pareció totalmente delirante. Cuéntame, Ese cuéntanos. caballero era Gabriel García Márquez. Cuando Cuen- yo me enfrento a Gabriel García Márquez, me produce un efecto muy fuerte porque había leído Cien años de soledad y había leído El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, y eh, empezamos a hablar y yo le pregunté por Roberto Bolaño Ajá, y él me dio una conferencia sobre Roberto Bolaño eh, y bueno, que me dejó mm, eh, absolutamente impresionado. Eh, bueno, murió sí, eh, Gabriel García Márquez, eh, que en ese tiempo estaba muy vinculado con Cuba. sí, sí. Bueno, me imagino la impresión tuya, ¿no? De tener ahí a García Márquez que te dé una conferencia sobre Roberto Bolaño. Él era un Sí, admirador de Bolaño. yo, Tal vez nunca lo supo Bolaño. sí, no, no, yo eh, soy un lector apasionado de Roberto Bolaño, Ujú. eh, sigo leyéndolo, eh, sobre todo 1666, que es un libro que yo podría decir uno de mis libros de cabecera, Ajá, eh, junto con los detectives salvajes. ujú. Eh, bueno, pero parece ser que lo bueno perece y Bolaño muere joven a los Sí, 50. muy joven, pero es inmortal. Sus libros siguen.
sus Sí, sus lectores libros aumentan, siguen. y eso es muy Sí, importante, ¿no? En ese sí, sentido, exactamente. nadie ni nada está olvidado. Tomás, quiero, a propósito también de las conferencias y de lo que recoge el libro, tú hablas, hay un artículo tuyo, un texto sobre la importancia de los feminismos, ¿no? Sí, Dentro de la izquierda. Eso me gustaría que hablaras de eso porque de alguna manera ha surgido a propósito de esta crítica a lo woke que surge del trumpismo e incluso sectores de las izquierdas hablan y que hablan, dicen que esta izquierda se ha vuelto demasiado con luchas identitarias, que el tema de los feminismos, de las disidencias sexuales, etcétera, ha causado un daño, de alguna manera como que culpan, ¿no? Como que culpan de las derrotas o de la falta de afección, ¿no? De ciertos sectores a la incorporación de estos sectores en lo que es la mirada y la lucha de la izquierda. Tú, sin embargo, sales en defensa, por ejemplo, de cómo los feminismos han renovado todo esto. Me gustaría escuchar tu opinión sobre aquello. por supuesto, yo creo eh, que los feminismos eh, han contribuido a el diálogo, a uno de los diálogos más fecundos que hay en Chile. Eh, por ejemplo, pienso en el libro de Alejandra Castillo sobre Julieta Kirkwood. Ujú. Eh, Pienso en la radio que tenían, que Radio no me Tierra. acuerdo, Radio Tierra, Ajá. exactamente. Eh, y, y me parece que discutir sobre el papel de la mujer en la sociedad chilena debe ser una cosa que la izquierda fomente, porque, porque sirve para mejorar la democracia. Ujú. En la medida en que la mujer tenga más espacio eh, y donde podamos tratar desde la centroizquierda de convencer a las mujeres en favor de la democracia, yo creo que se está haciendo avances importantes. Ujú. Ahora, ¿cómo crees tú que eso enriquece efectivamente el tema de las izquierdas, ¿no? Una necesaria renovación o remirada de las izquierdas frente a estos temas emergentes. Está el tema de las mujeres, está el tema de las disidencias sexuales, está el tema están nuestros pueblos originarios que no habían sido incorporados en lo que significaban las luchas de la izquierda y que en las últimas décadas sí son incorporadas y que tienen su mayor expresión en lo que fue el estallido, ¿no? Donde emerge, no solamente Sí, eso, mucho antes, el Mayo Feminista del 2018 fue clave efectivamente para instalar no solamente la crítica contra el patriarcado, sino también una crítica contra el neoliberalismo. Yo creo que, ¿cuál es tu mirada sobre estos otros temas, variantes que se instalan en las izquierdas y que hoy día son objeto de debate en ciertos sectores? bueno, por ejemplo, el tema de las disidencias sexuales, yo lo entendí de Gladys Marín. Ujú. Cuando presidí la campaña presidencial de Gladys Marín, donde nos fue pésimo, sin embargo, pude conectarme con Pedro Lemebel, eh, que me, que, y ese contacto con Pedro Lemebel para mí fue muy importante porque logré acercarme a un tema en el cual yo tenía una visión machista. Eh, Me cargaban los homosexuales, pero a través de Pedro comprendí la lógica de su posición y ahora acabo de leer nuevamente su libro No tengo amigos, tengo amantes. Bueno, y todo eso lo aprendí a través de Inés Marín. Eh, y bueno, y hay otro tema que yo creo que la izquierda tiene que incorporar, que es el tema ecológico, Ujú. que tampoco ha estado muy presente en los debates de la izquierda. Ujú. Recordemos a Manfred Manif con el tema de la ecología eh, y a otras personas.
que, que también hablan de, esa, de esos temas del medio ambiente, Ujú, eh, que también la izquierda tiene que incorporar en su debate, así como el feminismo, como la disidencia sexual. Eh, bueno, pero tiene que haber, pienso yo, una izquierdas distintas a las que tenemos ahora. ujú, Izquierda post la caída del muro de Berlín, post el derrumbe de la Unión Soviética, o sea, izquierda para las cuales el socialismo sea un socialismo participativo, ujú, o sea, un socialismo distinto al socialismo burocrático que terminó por imperar en la URSS, en Europa Oriental, pero también, desgraciadamente, en Cuba. ujú. Genial, me parece genial lo que señala, porque significa una renovación, un replanteamiento, ¿no? Una reactualización de la izquierda, que no veo que se esté produciendo mucho en ese sentido, porque eso requiere necesariamente de un debate, sobre todo cuando hoy día está toda esta pugna, ¿no? Y esta interpelación a lo woke, ¿no? A esta izquierda woke, que incorpora todo Sí. esto. Y que Mm. justamente son los temas que la hacen mucho más moderna y más conectada con distintos sectores que antes no estaban incorporados. Lo que tú señalas es muy interesante. ¿Crees posible que la izquierda chilena sea capaz de remirarse, de replantearse en esos términos? Si no lo hace, va a quedar en el ostracismo, o sea, se va a ir debilitando para crecer, crecer en las masas, crecer en los sectores de la sociedad chilena populares y, y medios, necesita cambiar. Eh, y eso va a tener que hacerlo, sobre todo si llega a ganar Kast. Ujú, Yo al principio pensaba que Kast iba a ganar, pero al ver lo que pasó en Franklin, ujú, eh, estoy dudando. Puede ser que la sociedad chilena eh, tome razón de lo que ese personaje significa. Eh, significa la reaparición bajo formas distintas del pinochetismo. ujú. Pero aún en formas distintas, el pinochetismo es un peligro para la democracia. Perfecto. Quiero volver al tema de la renovación de las izquierdas. Em, Sí, y ahora, tú planteas que gane o pierda, ¿no? En estas elecciones tiene la demanda de renovarse, de remirarse. ¿Crees que están las sí. condiciones, que hay liderazgos, que hay ideas como para eso? ¿Dónde tú estás viendo que existe efectivamente una mirada, un diálogo, un pensamiento que permita iniciar un proceso de esta naturaleza? Porque evidentemente que Bueno, eso plantea una derrota, ¿no? O sea, mm, más allá de quién gane la elección, la derrota ya con el auge de las ultraderechas, ya hay una derrota para la izquierda, gane quien gane la elección, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la izquierda tiene que enfrentar la derrota eh, y para enfrentar la derrota tiene que cambiar su proyecto. Ujú, Eh, su proyecto no puede ser una repetición de los modelos existentes. Por fortuna, Janet Jara criticó a Maduro. sí. Mm, Eh, debería también criticar a Cuba. mm, Eh, y, y eso serían pasos adelante, pero hay que seguir luchando por cambiar el modelo del proyecto de las izquierdas mundiales. ujú, Chile no puede ser una copia socialdemócrata de las izquierdas europeas, pero tampoco puede ser una copia de, de, de Cuba.
¿ya? Ujú. La izquierda chilena tiene que dar paso a un proyecto, como dije, de socialismo participativo, y uno de los ejes del socialismo participativo es justamente un modelo nuevo de socialismo, distinto del burocrático, donde participar sea el centro del modelo que se pone en aplicación. Perfecto. Sin participación no hay socialismo democrático y la izquierda chilena tiene que estar abiertamente por el socialismo democrático. Perfecto. Me parece sumamente interesante lo que planteas. ¿Tú crees, eres optimista que se pueda eso efectivamente llevar a cabo en el Chile actual? Sea cual Eh, sea el resultado, porque yo insisto, eh, ya la derrota para la izquierda está en la medida en que la ultraderecha avanzó y capturó la cantidad de votantes que tiene. sí, bueno, no soy ni pesimista ni optimista, pero creo que es una lucha. Y las luchas, en este caso, son largas y difíciles, eh, pero hay que ponerlas en práctica. Ujú. Acá, desde Magallanes, hay sectores que están en, en estas posiciones. Y acá, en Magallanes, vamos a dar nuestra propia lucha, eh, buscando eh, espacio para un debate donde surja una izquierda nueva. Muy genial. Muy genial. Gracias, Tomás Mulián. Estamos llegando al término de Tiempos que Muerden. Quiero agradecerte esta entrevista. Quiero agradecer que hayas querido conversar con nosotros desde Magallanes, la región más bella, sin duda, del país, ¿no? Aparte, bueno, y Puerto Natales, por supuesto que es tan hermosa Puerto Natales. Eh, Sí, muchas gracias, Tomás. Y bueno, espero que efectivamente esas conversaciones, esas luchas, esos diálogos puedan proliferar, florecer y llegar a inundar el resto del país. Te mando abrazos y muchas gracias. hasta luego. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.